Buenos días, amada iglesia. Estamos muy gozosos, felices de poder congregarnos en esta mañana y poder adorar al Señor juntos con devoción. Y también estamos felices de que el Señor nos conceda abrir su palabra y poder seguir alimentándonos de ella. Yo les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Primera carta de Pedro, el capítulo 4. Y hoy voy a desarrollar un estudio a manera de sermón que nos va a ayudar a comprender el diseño divino de la gloria del Padre a través de su Hijo. Así se llama el sermón de hoy. El diseño divino de la gloria del Padre a través de su Hijo. Y van a ver por qué se llama así el sermón y de dónde es extraído. Si son tan amables, vayan a 1 Pedro, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El sermón de hoy va a dar un cierre al párrafo que acabamos de leer. Y si usted ha seguido la lectura, Pedro les deja en claro a los hermanos que están siendo perseguidos en su aliento, en su apoyo a través de esta carta, que está muy cercana a la venida del Señor y que el fin de todas las cosas, toda la estructura de este sistema universal visible está llegando a su fin. Pero lo único que no va a llegar a su fin es la iglesia de Cristo, que vive en la vida eterna, que vive en la comunión con Cristo, que vive en la comunión con el Padre y que tiene un propósito de estar en la tierra. El propósito que la iglesia tiene de estar en la tierra, él lo dice en el texto final, es que le sea dada gloria a Dios por medio de Cristo en todas las cosas. Usted tiene que comprender
de arranque este concepto principal. Usted forma parte del único grupo humano que verdaderamente está en Cristo, es la iglesia. Ese es el grupo humano que está en Cristo. Y por ende es el único grupo humano que puede dar gloria al Padre. Porque el Padre ha diseñado que la gloria le llegue y se le atribuya a través del Hijo. Quiero citar a Charles Haddon Spurgeon hablando sobre dones. Él decía lo siguiente: cualquiera que sea tu posición y cualquiera que sean tus dones, recuerda que no son tuyos, sino que te son prestados de lo alto. Ningún hombre posee algo de suyo, con la excepción de sus pecados. El Dios eterno ha diseñado justamente que la iglesia le glorifique al estar en Cristo a través de la funcionalidad de la administración de los dones espirituales de los unos para con los otros. Pedro le está diciendo a la iglesia cómo se debe conducir a los albores del fin. ¿Cómo es que debe esperar al Señor hasta que Cristo retorne en gloria? Y entre los consejos que le da, les dice: corporalmente, como cuerpo de Cristo, esperen al Señor bajo la administración mutua de los dones que el Espíritu de Dios ha dado a cada uno. Mis amados, si hay algo que pretendo con este cierre, el mensaje de este fin de semana y este cierre del párrafo, es llevarlos de la mano a una toma de conciencia profunda de la vitalidad, del conocimiento y del ejercicio de los dones en nuestras relaciones interpersonales en la iglesia. No es algo menor, tampoco es algo pasajero. Es de vital importancia porque el foco principal es que si funcionamos según dones, damos gloria a Dios. Y esto no depende de una cuestión de decisión nuestra, sino que es un plan eterno del Padre en el cual hemos convidado o hemos sido convidados a ser parte. Pedro habla de esta manera y dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. De esta manera Pedro le está haciendo entender a la iglesia la importancia vital de funcionar según dones. Todo lo que existe, todo lo que funciona, todo Dios lo ha creado para su gloria. Pero Él ha decidido que la iglesia le dé gloria a través de Jesucristo. Este será nuestro tema en esta mañana. Recorrer las Escrituras para comprender que el ejercicio de los dones practicados entre los hermanos de la iglesia es mucho más que una simple actividad. Si tú has pensado que el don es el lugarcito que ocupás para poder acallar la conciencia haciendo algo dentro de una iglesia, lamento decirte que estás equivocado. Es mucho más que eso. Un don espiritual es una capacitación celestial que lleva a la persona a un cambio radical de vida. La persona con sus capacidades potenciales y energía deja de servir a las tinieblas para comenzar a ser un esclavo de Cristo. Los dones son mucho más profundos que una simple acción que acallan la conciencia de los cristianos en las iglesias. Los dones son la manera en la que el Espíritu Santo decidió manifestarse a través de tu cuerpo hacia el exterior. Los dones dan a conocer el carácter de Cristo y los dones tienen el propósito de que seas edificado
y de que la iglesia crezca. El concepto de que todo lo que existe es un diseño de Dios para su propia gloria viene siendo expresado en un alto porcentaje ya en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, sitios puntuales de las Escrituras, como los escritos de Salomón en el libro a los Proverbios. El Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Esta es una expresión profunda en donde aclara que no hay absolutamente nada creado que Dios lo haya hecho con el propósito de que no le dé gloria. Todo es para Él. A tal punto que el sabio dice: aún los malos que te parecen que no pueden dar gloria a Dios, son los que van a glorificar a Dios en el día malo. Porque en el día malo Dios juzgará, limpiará el reino de su Hijo y colocará la paja en fuego que nunca acabará. Este concepto también puede ser reafirmado en el Nuevo Pacto, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por una parte, el sabio Salomón dice: todo creó Dios para sí. Por otra parte, Pablo en Romanos 11:36 dice: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El punto es que Pedro viene llevando a la iglesia a que entienda que nosotros provenimos de Dios con un propósito, su gloria, y que la determinación de Dios al unirnos a Cristo es que le demos gloria ejerciendo la capacitación celestial que Él mismo decidió darnos, que se llaman dones. Ambas escrituras refieren que la existencia de todo lo que existe tiene un propósito final. Y no es otra cosa más que la gloria de Dios. Mira, hermano, si pasó esta semana o vienes viviendo el mes y el objetivo de tu vida o el foco de tu vida está en otra cosa que no sea la gloria de Dios, hace un alto. Evidentemente tu vida cristiana no está funcionando. Es que la gloria de Dios tiene una conexión con nuestra existencia terrenal. Y la gloria de Dios es un diseño de Dios en el que no participaste. Pero la gloria de Dios viene conectada a los mortales por decisión de Él, porque te incluyó por gracia en su plan de gloria. Y este es el secreto, no es algo que tú puedas agarrar y pesar en la balanza y decir: yo soy cristiano, soy miembro de una iglesia, soy salvo, voy a ir al cielo. Pero mira, hermano, es bastante incómodo vivir para la gloria de Dios. A mí déjame que yo vivo para la gloria mía. El que dice eso, el que siente eso, el que se le cruzó eso, revise su salvación. Porque estar en Cristo es un plan divino. Y el foco final es que existimos, respiramos, vivimos con un solo objetivo: la gloria del que nos salvó. Sin embargo, entendiendo esta realidad, debemos analizar la manera en la que el Padre diseñó que toda gloria dada a su ser sea a través de su Hijo Jesucristo. Y esto no es una contraposición al concepto de lo que dice el sabio Salomón escribiendo los Proverbios, cuando dice que Dios ha hecho todo para sí, aún al impío para el día malo. Pero entonces, ¿estos impíos no están en Cristo, pero también son para la gloria de Dios? Sí.
Fuera del sector de la iglesia, Dios se va a glorificar en un área de su existencia, en un atributo que le caracteriza, que es su divina justicia. Pero dentro de su iglesia, Dios se glorifica en la multiforme gracia otorgada a sus hijos, que no es otra cosa más que los rasgos del carácter de Cristo que el Espíritu Santo otorga a cada creyente y que se llaman dones. Están los que sirven como Cristo sirvió. Están los que hacen misericordia como Cristo hizo misericordia. Están los que profetizan o predican como Cristo predicó. Están los que ayudan como Cristo ayudó. Entonces, ¿la Biblia enseña que Dios se ha de glorificar en todas las áreas de su divina naturaleza? Sí. La Biblia enseña que a pesar de que una persona no tenga nada que ver con el Evangelio y la fe, también glorificará a Dios, sí, pero durante su vida terrenal no, lo va a hacer en el momento del juicio, porque están preparados para exaltar la gloria de su divina justicia en un momento determinado que se llama juicio final. Pero entonces, los humanos que viven, que pueden glorificar a Dios, son los que están dentro de un grupo de personas que viene siendo levantada de la tierra desde que cayó Adán en el Edén, durante toda la etapa de la historia, y que se llama iglesia, que es el grupo de los escogidos. Ese grupo de personas puede glorificar a Dios durante toda su vida, no hace falta que llegue el juicio. De hecho, estaremos fuera de él. Entonces tenemos que analizar el tema para que logres entender que hablar de un don es mucho más que decir voy a hacer algo en la iglesia. La gloria que Dios ha planificado que sus escogidos le den es a través de Jesucristo. El motivo por el cual Él nos incluyó en su plan eterno es este. Cuando por pura gracia nos vinculó con su Hijo Jesucristo, antes de que el mundo fuese creado, para que seamos redimidos por Él y salvados por Él. El hecho de que seamos iglesia es el producto acabado de una idea libre y eterna y soberana del Padre, en la cual no fuimos parte. Es algo que le corresponde a Él, y lo hizo Él porque Él quiso. Pero entonces, el origen de que el Padre haya decidido que le demos gloria por Cristo arranca en esa idea eterna. Es la idea de vincularnos con Cristo antes de que existiéramos. No existía el mundo cuando esta idea ocurrió. El propósito de este sermón es ayudarnos a ser más conscientes de la necesidad de conocer nuestro don y de ejercerlo de manera piadosa, bajo la comprensión de que esta actitud está planificada por el mismo Dios para su propia gloria y que es una planificación en la que no fuimos parte. Y mi razonamiento es este: si no fuimos parte de una decisión para entrar, tampoco es una planificación en la que cuente la decisión tuya de no hacerlo. Eso será juzgado. Por otra parte, el sermón tiene el propósito de guiarnos a una vida proactiva de oración al Señor, con un clamor sincero y real, para que el Señor nos esté usando en el lugar en donde Él, en la eternidad, determinó que le demos gloria. Porque a la larga el tiempo en el que el creyente pasa por la iglesia y los años que está en una iglesia es el tiempo que Dios determinó para que le des gloria en la tierra, en el cuerpo, ahora acá, en el más acá. También se la daremos en el más allá. Pero estamos hablando de dones que funcionan en el más acá, en el aquí y en el ahora. Cristianos que pasan años sin saber qué hacer o sin tener el deseo de hacer. Cristianos que pasan años observando lo que otros hacen y deseando los ministerios de otros.
La vida proactiva de oración te debe llevar a resolver el tema, a que seas responsable y entiendas de que si eres un miembro de una iglesia real y eres salvo, estás dentro de un plan eterno en el cual no fuiste parte, y parte del plan eterno son tus dones. El servicio espiritual, piadoso y permanente dentro de la iglesia te puede conducir a conocer el verdadero lugar que Dios planificó para ti, hasta llegar a comprobarlo, comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El propósito del sermón entonces está en llevar de la mano a los creyentes a que puedan resolver el tema de su don. El primer punto del sermón es el análisis del origen del diseño divino. Y este origen fue asociarnos por gracia a las bendiciones que el Padre quiso darle por amor a su Hijo. Si tú quieres conectar la base que sustenta el conocimiento, la aplicación y el ejercicio piadoso de tu don, tenés que conectarlo a la idea original del Padre, porque el don está dentro del plan de la salvación. No es algo adherido, no es algo que se lo incorpora porque hace falta hacer algo en la iglesia, entonces una persona va y ocupa un lugar desordenadamente. El origen fue asociarnos por gracia a las bendiciones que el Padre quiso darle por amor a su Hijo. Y ahora hablamos de lo que ocurre en la eternidad, cuando nosotros no estábamos ni siquiera creados. El Padre ha decidido asociarnos por gracia a las bendiciones que le quiso dar por amor al Hijo. El amor entre el Padre y el Hijo es un amor sustancial con el que coexiste la trina deidad. Y en ese amor eterno el Padre ha querido exaltar al Hijo. Y en ese amor el Padre ha querido darle al Hijo una novia que lo glorifique, que lo alabe, que lo reconozca como Redentor. Es lo que el Hijo expresa al Padre en la oración intercesora en Juan 17, 22, 23 y 24, cuando Él dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo en esa gloria original, en ese amor infinito que los vincula. Allí dentro te lleva Dios. Eso es que Él te regala la vida eterna. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos en un plano fuera de la creación terrenal y encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo amándose. Es amor eterno que cuando hace algo, incorpora a personas a que sean parte de ese amor. Y esa es la gloria que el Padre le ha dado al Hijo antes de que el mundo fuese. Es un acto de amor en donde a las criaturas que Él va a crear las inclina para que lo reconozcan Redentor. Ese es el origen del plan. Tus dones son mucho más allá de simplemente pasar el tiempo hasta que el Señor venga. Hay que quebrar rodillas y hay que entender de qué manera Dios quiere mostrar el carácter de Cristo en nosotros dentro de una iglesia. El Señor expresa claramente que el Padre le ha dado una gloria a Él por amor antes de que el mundo fuese, y manifiesta su deseo de que cada integrante de esa novia, la esposa que le ha preparado al Hijo, para entregársela en casamiento eterno y por un acto de amor,
Él manifiesta su deseo de que cada integrante de esa novia pueda pasar la eternidad junto a Él, para que conozcan esa gloria otorgada por amor. En ese amor entre el Padre y el Hijo está la planificación de que humanos que todavía no han sido creados, ¿no? Tenga en cuenta eso, antes de que el mundo fuese, puedan un día ver eso tan hermoso. Puedan un día ser parte de eso tan hermoso. Anda entendiendo lo que es ser un cristiano. Es mucho más que ponerse el escudo de bautista reformado. Es ser convidados por gracia a una idea de Dios. Todo lo que va en contra de la idea de Dios atenta contra el dueño de la idea. Sin embargo, aquí en este pasaje está mostrándole, por amor al Padre, el mismo Cristo, su sumisión, la sumisión a su plan. El Padre ama al Hijo y le da una gloria, y en esa gloria empapada de amor, el Hijo se vincula con el Padre en una humildad y entrega absoluta, en una conexión absoluta que Juan la aclara y dice que Cristo estaba dirigido a satisfacer la voluntad del Padre allí en el capítulo 1. Y lo que está diciendo aquí en Juan 17 es: yo estoy sujeto a tu idea y te pido que la gloria que me diste pueda ser de los que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si hay algo que quiero, Padre, le dice el Hijo, es que los que tú has pensado en la eternidad para que yo compre y para que sean mi novia, mi esposa, lo que yo quiero es que ellos sean uno con nosotros para toda la eternidad. Eso es lo que yo quiero. ¿Sabe? Eso es lo que es usted. Por eso amanecer en este mundo y creerse dueño de la vida, amanecer en este mundo y que el foco de tu vida no sea la gloria de Dios, es un síntoma de incomprensión del plan de la salvación. Porque lo que te estoy diciendo hace 2000 años que está en la Biblia. Sin embargo, Cristo, mostrándole al Padre su sumisión, está diciéndole: yo soy parte de este plan, estoy dispuesto a venir a redimirlos, a morir, a salvarlos. Él se lo dice antes de ir a la cruz. Y esta verdad la encontramos cuando Pablo le escribe a Timoteo y le habla sobre la salvación que gozamos en Cristo. Y expresa, creo yo, uno de los sitios escriturales más ricos y profundos que ayudan a la comprensión del origen de nuestro vínculo con Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 1:9. Hablando de Dios, él dice: Él es quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Escritura nos vuelve a conectar con Juan 17 y nos vuelve a mostrar que en esa coacción de la Trina Deidad, en la eternidad, en un vínculo de amor eterno y en esa relación de amor del Padre para con el Hijo, hemos nosotros sido incluidos por gracia en ese plan de amor eterno. Pablo le dice a Timoteo que nos fue dada en Cristo Jesús una gracia antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
Es la consecuencia de una relación del Padre para con el Hijo. Y no es otra cosa más que la promesa del Padre en este pacto de redención, de levantar de la tierra hombres y mujeres pecadores, pero redimidos por un Redentor que es Cristo, para que durante toda la eternidad estén alabándole y agradeciéndole y adorándole por la redención. El deseo del Hijo es que la gloria que tuvo el Padre con el Hijo sea de ellos. Y Pablo les está diciendo a Timoteo que Dios ha decidido levantar personas, nos ha dado una gracia en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Y si bien no lo dice, lo vamos a analizar en la Escritura dónde lo dice, de qué manera Dios nos vinculó a Cristo por pura gracia. Nos fue dada una gracia en Cristo, y Pedro le está diciendo para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Vivan los dones para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Y estamos entrando a la comprensión. Esta gracia que nos fue dada en la eternidad es en Cristo. Y depende de un propósito suyo, no del nuestro. Por eso dice, no conforme a nuestras obras. Él nos salvó fuera de nuestras obras. Nos llamó con un llamamiento santo, todo esto lo planificó en la eternidad, fuera de nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino, dice, según el propósito suyo. Entonces tu vínculo con Cristo es una idea del Padre. Y todo lo que se desprende del vínculo con Cristo es una idea de Dios. El punto está, gracias mi amor, ¿qué haría sin vos? Todo esto se desprende de una idea del Padre. ¿Saben, hermanos? Cuando comienzo a recorrer estos sitios escriturales, me espanto de mí mismo. Tomamos tan a la liviana el cristianismo. Lo institucionalizamos de una manera tan pero tan efectiva como buenos seres humanos, que nos desconectamos de la verdadera realidad de quienes somos. No decidiste que te escojan, no decidiste que te salven, no decidiste entrar a ser parte del amor eterno entre el Padre y el Hijo para estar toda una eternidad en esa gloria, que son cosas indescriptibles, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero sí podemos decidir si hago o no hago, si oro para saber cuál es mi don, si me paso 10, 15, 20 años sentado en un banco escuchando y juzgando si se predica bien o mal. No entendemos el cristianismo. Somos parte de un plan de gracia con el fin de dar gloria al que lo diseñó. Es claro por esta escritura que Dios en la eternidad tuvo un propósito, y era el de asociarnos por gracia a las bendiciones que Él había preparado para su Hijo. Y es por esto que Pablo dice que nos fue dada por parte del Padre una gracia en Cristo. Antes de que nos creara Dios, tuvo una idea. La idea es que los seres que iban a ser creados y que iban a vivir estuviesen, para ser salvos, estuviesen ligados a algo que Él le quiere dar al Hijo, que es amor. Una muestra de amor. Nosotros no existíamos. Ubíquense en que esto es todo eterno. Dios nos incluyó en su diseño de gracia salvadora al asociarnos a Cristo antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la Escritura nos explica en detalle en qué consistió este propósito de gracia.
La Escritura no solo enseña el punto inicial de nuestro vínculo con Cristo, que es el secreto para que nuestros dones glorifiquen al Padre por Cristo. Y nos dice que en la eternidad nos conectó Dios por pura voluntad a Cristo. Pero la palabra enseña la estructura del diseño divino. El apóstol Pedro, antes de hablar de la práctica piadosa de los dones en la misma carta, menciona que como parte del plan eterno que iba a glorificar a Dios, es Dios mismo quien los elige según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Esto lo viene diciendo Dios a través de Pedro. Yo los he elegido. Entonces, así como Pablo nos enseña en Timoteo que el origen de que la gloria se le puede dar a Dios solo por Cristo es porque hemos recibido en la eternidad un don de gracia al ser asociados a Cristo, Pedro les dice la forma en la que Dios decidió asociarnos a Cristo. No existíamos. Entonces, ¿qué hace Él antes de que nosotros existamos? Nos elige. O sea, que antes que tu papá y tu mamá se enamoren, el Señor ya sabía tu rostro, tu nombre, apellido, lugar donde ibas a nacer, hora en el que ibas a nacer y escúchalo bien, hora en la que vas a morir. Y la tierra del mundo no existía. Mi pregunta es esta: ¿nos queremos hacer dueños de su causa y descuidar sus dones? ¿Cómo entonces Dios traza este plan? Somos elegidos, dice Pedro, según una presciencia. El inicio del desarrollo de este propósito divino de asociarnos al Hijo en la eternidad comienza indiscutiblemente con un acto soberano y libre que se llama elección de los miembros de la novia de su Hijo. Este es el móvil por el cual Dios le quiere dar amor a su Hijo, le quiere dar una novia con la cual se case. Es lo que el Hijo dice en Juan 17. Esa gloria que es mía y tuya desde antes que el mundo fuese, quiero que sea de ellos, de los que me has dado. Ellos están en un intercambio de amor, entendiendo un plan de redención del cual somos parte por gracia. Nos encanta ir al cielo, pero no transpirar la camiseta antes de llegar. El propósito divino de asociarnos a su Hijo en la eternidad comienza indiscutiblemente con la elección soberana de los miembros de la novia de su Hijo, la cual Pedro aclara que es realizada según su presciencia. Dios, en el ejercicio propio de sus atributos, que es su esencia manifestada, Él ejerce presciencia, porque es Dios. Y la palabra significa conocer a los suyos de antemano, no porque hay alguien que le informe quiénes van a ser, porque nada existía, el origen de la existencia tuya es Él. Él es el origen de que tú hayas nacido. Eso dice ahí. No es que vos naciste y entonces Dios se puso a ver en la tierra, che, a ver ese rubiecito, ese morochito lustroso, ese amarillito con ojos largos, esos voy a elegir. Esos existen porque Dios los vio antes de que el mundo fuese. Es al revés. El origen es Dios. Dios no obra por reacción, porque dejaría de ser Dios. Dios es la acción ante quien reaccionamos. Y también reaccionamos por pura gracia. La elección de la novia del Hijo es la manera en la que Él desarrolla ese vínculo. Él decide vincularnos y ahora ¿qué hace? Elige. Porque si Él decide vincularnos y darnos una gracia en Cristo antes de que el mundo fuese, Él
decide elegirnos, y esa elección según la presciencia, esta palabra presciencia, es un conocimiento anticipado, pero es un conocimiento creador, es un conocimiento de amor que le da origen a un ser. Es pensar por amor a una persona que va a ser miembro de la esposa de su hijo, la cual se casará en amor con él para siempre. ¿Para qué? Para que vivan esa gloria que fue entre ellos antes de que el mundo fuese. Y ahí vamos entrando en la manera en la que Dios determina que este culto de esta mañana sea real. La palabra preconocer significa conocer a los suyos de antemano y se refiere a la determinación libre y soberana de querer hacernos existir para su gloria. Y este concepto del conocimiento anticipado de los suyos ya viene siendo enseñado en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, por boca del profeta Jeremías. En Jeremías 1:5 él dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El don de Jeremías fue antes de que la tierra fuese hecha. Jeremías fue antes de que la tierra fuese hecha, de que sus padres se enamoren, de que tengan a Jeremías. Este mismo conocimiento anticipado es el que revela el profeta Isaías, y refiriéndose a Cristo como el siervo del Padre, porque así él pensó el plan. En este acto de amor en que el Padre quiere bendecir a su Hijo con una novia, él decide que su mismo Hijo sea el que pague la dote por la novia. Él desea que ese Hijo sea el redentor de la novia. Él desea y él define que ese Hijo sea el que dé su vida por la novia. Y esto será el motivo por el cual esa novia en casamiento eterno le glorificará por siempre, en esa gloria que tuvieron ellos. Isaías 49, 1 y 2 dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Expresiones proféticas de la actitud del Padre para con el Hijo en su ministerio terrenal. En el momento de su encarnación y en el momento del establecimiento del inicio de un reino que acabará en esa gloria que tuvo el Padre con el Hijo antes de que el mundo fuese, en cielos nuevos y tierras nuevas. Esa será la gloria, será la unidad eterna en un amor infinito que no acabará jamás. Pero falta tiempo. El punto es, ¿qué hacemos mientras eso llega? Pedro dice: ministrar los dones los unos a los otros de manera piadosa es la forma en la que hay que esperar el día de la gloria. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Y si tú vienes siguiendo la traza de la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios en su plan diseñó que los humanos que Él vinculó a Cristo sean el móvil para darle gloria a través de ese Cristo al cual han sido vinculados. Los dones son para los salvos. Los dones espirituales surgen como consecuencia de la fe en Cristo, de la asociación con Cristo, de la vida en Cristo. Y tienen que tener el foco de su aplicación puesto en la gloria de Dios y la conciencia plena de que si existimos y todavía el Señor no nos ha llevado a su presencia o por muerte o por su segunda venida, existimos como siervos de Cristo para vivir una vida justa que le da gloria a Dios. Este concepto es el mismo que Pedro confirma en el Nuevo Pacto
Lo mismo que Isaías habla sobre Cristo como un escogido del Padre para venir a servir en ese plan. Es lo que Pedro ya les viene diciendo, 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado cuando, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, ¿cómo la Escritura explica el desarrollo de esta asociación que el Padre hace de los hombres que vivirían con Cristo? Lo explica así. Él quiso levantar una novia para el Hijo, Él los asoció a Cristo, y porque los asoció a Cristo, la manera en la que Él pensó es esta: Él nos eligió como la esposa de su Hijo, y Él eligió al Hijo como la compradora, la que paga la dote por su propia novia. Estos hombres tendrían que nacer, tendrían que caer, tendrían que contaminarse en el pecado. Esa novia contaminada es la que aparece detallada en el Edén. Y es la novia purificada por la sangre de Cristo la que llega a la gloria. Esa es la idea del Padre. Ahora estamos al medio. Entonces habla tanto Isaías como Pedro, antiguo pacto, nuevo pacto, de la elección de Cristo. Habla de la elección de los miembros de la novia. Ese es el vínculo. Por eso es que tus dones glorifican a Dios por medio de Cristo. Porque está dentro de un plan. ¿Lo ves al plan? Los dones van mucho más allá de lo que a mí se me antoja hacer, o de ocupar un lugarcito y que no me lo quite nadie. Pablo profundiza el divino diseño de nuestra eterna unión con Cristo y se lo explica más detalladamente escribiendo a los Efesios. En el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3 al 6, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos fue dada una gracia en Cristo? Y ahora Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas son bendiciones espirituales. Afectan a la materia, sí, porque nos hacen vivir la vida plena, pero son bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales están pensadas en los lugares celestiales. Es toda la esfera de dominio universal que está bajo el comando de la mano de Dios. Somos parte de eso. Somos parte de eso. El creyente es parte del dominio total de Dios de todo lo creado, y por pura gracia. No se nos da una revelación clara, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas para los hijos de los hombres, antiguo pacto, Deuteronomio. Pero sí se nos dice que Él nos ha hecho parte de toda la esfera espiritual de su dominio universal, por ser unidos a su Hijo, al cual Él ama. Esto es ser cristiano. Noten, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, exactamente la misma voz de Pedro, elegido según la presciencia de Dios Padre. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La visión es esa gloria futura, en donde no habrá pecado, no habrá más muerte, no habrá más mancha. Es la esposa que se la presenta, de acuerdo a Efesios 5, el mismo Cristo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahí estás vos,
con toda una capacitación celestial de dones, ahí estás vos para ser parte de la gloria del Padre a través de Cristo. Esa debe ser tu ilusión cada mañana que amaneces. Bajar los pies de tu cama y decir, soy parte de la gloria de Dios a través del Hijo. Y estoy formando parte del único grupo humano que puede dar gloria a Dios hoy a través de Cristo. ¿Por qué? Por pura gracia. Ese es el incentivo de tu vida. Qué hermoso es ser del Señor. Qué maravilloso el futuro y qué hermoso el presente. Cuando podemos predicar a alguien y ver que arrancó quebrado, llorando, destruido, y que en la aceptación de Cristo y el poder del Evangelio su vida es cambiada. Qué hermoso. Ejerce tu don si querés ser feliz. Y si tenés un compromiso con una iglesia reformada que procura dar gloria a Dios, no descanses hasta no estar ocupando el lugar que Dios pensó para ti en la eternidad. El don viene dentro del paquete de la gracia. Pedro no diría que para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, si los dones no estuviesen dentro de ese diseño de gloria. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Él no solamente escoge a la novia, sino que él la predestina. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces él tiene dos actitudes cuando él nos conecta con Cristo. Nos piensa, define qué persona con nombre, apellido, lugar de nacimiento, tiempo de vida, función determinada. Todo lo que esa persona va a hacer, lo piensa, eso es preconocer, lo escoge, ese es mío. Escoge a Cristo para que muera por él, pero predestina, es decir, prepara un destino anticipadamente. Eso es el término predestinar, griego proorizáis, prefijo pro con antelación, orizáis destino final. Un destino final anticipado ligado a una determinación soberana de Dios. ¿Cuál es esa determinación? Que esas personas que Él piensa en la eternidad crear van a terminar en la gloria que por amor Él tuvo con el Hijo. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Ser predestinados es ser marcados por gracia y por un acto soberano de Dios como personas que por ser elegidas para ser la esposa de su Hijo, van a terminar estando en la eternidad casadas con su Hijo. Y en el versículo 6, Pablo habla que el propósito final de este plan, que lo está detallando en cómo él lo pensó, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia, la que está detallando aquí, que es la manera en la que nos asocia a Cristo, escogiéndonos en Él y predefiniendo nuestro destino final, nuestro casamiento eterno con Él. Esto es una gracia gloriosa, la cual va a ser motivo de alabanza. Y si tú tomas Apocalipsis capítulo 4, vas a ver que la iglesia alaba la gloria de la gracia de Dios en la eternidad. En la visión de la eternidad, en donde los suyos están reunidos con Él, siempre se alaba la redención por medio del Hijo. Tú nos has redimido para Dios nuestro Padre. Nos has hecho reyes y sacerdotes de todo pueblo, nación, lengua. ¿Por qué? Porque ese es el propósito original. Y en ese propósito estamos al ser iglesia hoy. No en vano Pedro dice, si ejerces piadosamente tus dones, vas a glorificar al Padre por medio de Cristo. Entonces él dice en el versículo 6, para alabanza, ahí está el propósito de todo este plan, para que alabemos la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí está parte del plan. Yo escojo personas que van a entrar y van a morir en la caída de Adán. Escojo al Redentor, que va a venir a su debido tiempo, Gálatas 4:4, y que van a ser bajo la ley, para redimir a los que están bajo la maldición de la ley. Y ahí está el encuentro, en esas horas de cruz. El Cordero de Dios, el que fue escogido en el mismo momento para ser el Redentor de su novia, paga la dote por la novia. Y Él en la cruz paga la deuda de todos los santos de todos los tiempos, desde que el mundo se creó hasta que Cristo vuelva, antes de casarse con ellos. El acto divino del Padre de asociarnos a Cristo para incluirnos en su propósito salvador significa entonces para Pablo escogernos y predestinarnos en Cristo antes de que el mundo fuese. No tuvimos nada que ver con esto. John MacArthur dice en su comentario a la epístola a los Efesios: por la elección soberana, quienes son salvos fueron colocados en unión eterna con Cristo antes que tuviera lugar el suceso de la creación misma. Esto indica que nuestro vínculo eterno con el Hijo es claramente un don de gracia. Puesto que no pudimos participar voluntariamente en ninguna planificación y tampoco lo podemos hacer en su aplicación terrenal, somos guiados por el Espíritu Santo a manifestar lo que Él nos quiso dar, el don del Espíritu. El plan de Dios es que sigamos siendo un instrumento para su gloria. Tú eres un instrumento, no eres el protagonista de la escena. Por eso no funciona la vida cristiana según dones cuando hay altivez y soberbia. Funciona bajo la premisa de la humildad. Lo que Pablo seguidamente revela es que el propósito final de todo este diseño maravilloso de redención fue el de alabar la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en relación a esto, John MacArthur aporta también lo siguiente: Dios escogió y ordenó el cuerpo por adelantado, antes de la fundación del mundo, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria para sí mismo, para que toda la gloria fuera de Él. En concordancia con Charles Haddon Spurgeon, si tenés un don, acordate que no es tuyo, lo recibiste de arriba. Por eso lo cité al principio. La salvación no es tuya. Tampoco la salvación es parte de Dios y parte del hombre. Es por entero de Dios, es toda de Dios y toda de gracia. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuese formado para que el hombre naciera en él. La razón de ser de todas las cosas que existen es finalmente la alabanza de la gloria de su gracia. Esta es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, debemos hacer todas las cosas que hagamos, incluso cosas tan comunes como comer y beber, para la gloria de Dios. Pablo se lo explica a los corintios en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque le está hablando a personas que entienden su existencia terrenal, la entienden bajo la comprensión bíblica. Vos no existís para tu gloria, existís para la gloria de Dios. Lo que comes y bebés, que es algo tan simple y habitual de todos los días, no puede estar fuera de lo que le dé gloria a Dios. Y en esta línea de conexión está la profundización del entendimiento de lo que significan los dones. Es otorgar gloria al Padre por medio de Cristo, no es simplemente hacer algo. En el diseño eterno, Cristo Jesús fue escogido y destinado para ser el Redentor de la novia.
y fue en su encarnación y muerte que Dios Padre nos aceptó. Entonces permíteme llevarte a la reflexión, amado. ¿Eres consciente que tus dones están vinculados a una planificación eterna para glorificar al Padre? ¿Alabas al Señor por haberte asociado Él por gracia a su Hijo, haberte hecho parte de esa gloria que tuvieron ellos antes de que tú existas? Antes de que el mundo fuese, ¿estás constantemente alabando tu vínculo con esa gloria que no te pertenecía y que hoy es tuya? ¿Te sientes aún con derecho de desestimar el ejercicio de tus dones, sabiendo que no son determinados por ti mismo, sino por el que te escogió para Él antes que el mundo fuese? ¿Eres consciente que tus dones edifican a la novia y otorgan gloria a Dios? Si tus dones son un tema olvidado y si tus dones son un tema descuidado, solo el Señor te llama a una actitud en esta mañana: arrepiéntete. Y comienza a servir según su plan desde hoy. Todo lo que vimos es un pensamiento eterno. ¿Y cómo se plasma en la tierra? La palabra es clara cuando sigue conectando de la idea a la realización. No me voy a meter en la conexión de Génesis y todo el Antiguo Pacto, necesito 3 horas y no los voy a cansar. Lo iré dando progresivo y paulatinamente. Pero sí voy a conectar de la idea en la eternidad a la realización en el tiempo. El texto que lo conecta es Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. Dios decidió mostrarse a través de Cristo. El Padre se muestra a través de Cristo. San Juan 10:31, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Pablo, escribiendo a los de Colosas, dice: el primogénito de toda creación es Cristo. Texto controversial que lo utilizan los arrianos en la antigüedad, una proyección arriana de este nuevo tiempo, los testigos de Jehová, para decir que Dios creó a Cristo o que Cristo es una criatura creada de una esencia inferior al Padre. Craso error. Lo explica más abajo. El hecho de que sea el primogénito es que tiene el primer lugar en toda la creación. ¿Por qué? Porque lo que aquí está diciendo es que la elaboración del universo creado que surge de Dios se basa en ese acto de amor entre el Padre para con su Hijo. Y es lo que explica: porque en Él fueron creadas todas las cosas. La gracia que nos fue dada en Cristo. Bien, bárbaro, entiendo, eso fue en la eternidad. Ahora, ¿cómo llego yo a tener cuerpo de carne? Véalo acá, también en Cristo. Porque si Dios pensó tener una novia terrenal que se contamine para que Él la redima, tienen que estar en carne. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿cuáles? ¿Las que hay en los cielos? Todo lo que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, todas las que hay en la tierra. Y vos decís, ¿tiene esto vínculo con Génesis? Directo. Tiene un vínculo directo. Miren, hasta la insatisfacción de Adán cuando fueron creados los animales está dentro del plan, porque si no, no hubiese surgido Eva. Y Eva, como figura de la iglesia en casamiento con el primer Adán que cae, que es Adán, que le da paso al postrer Adán, que es el redentor de la novia, no hubiesen sido posibles sin este plan. Y si él no se hubiese sentido realmente vacío con todos los animales y no le hubiese sido modelada desde su costado una mujer, tampoco el hijo de la mujer llegaría para ser el redentor.
Estamos dentro de un plan perfecto. Ten cuidado con tus dones. La conexión entre este texto y el Antiguo Pacto puedo hablarla de sobremesa, pero en algún momento la voy a desarrollar en el púlpito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. El propósito es el vínculo del Padre con el Hijo. La gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos fue plasmada en toda una obra, una creación, la cual tiene que caer, tiene que contaminarse y tiene que ser redimida. Cristo fue escogido en la eternidad por el Padre como redentor de su propia novia. Y en vínculo con la teodicia es una buena parte teológica para explicar el porqué de la caída del hombre. No voy a hablar de eso hoy. El punto es el siguiente, mis amados. Las cosas visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el Verbo que va a ser agraciado por el Padre en que esa novia habite toda la eternidad con Él, lo alabe, es el mismo Creador. Él es el Verbo, Él es el que crea. Juan dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aquí Pablo revela a Colosenses que ese propósito pensado de Dios ahora tiene un desarrollo terrenal. Y acá, en esta creación, está usted. Entonces usted está vinculado por ser humano, tener una caja de carne y hueso con un propósito eterno. Y de allí el punto. Cuando nosotros morimos, solo se comen los gusanos el cuerpo, pero usted pasa a estar directamente vinculado a esa gloria. Eso es tener vida eterna. Eso es estar en Cristo. Es que Dios nos introdujo en su relación de amor. Y como ellos son seres eternos, estamos en la carne. Pero nos dio vida eterna en Cristo. Por eso es que solo tus dones pueden dar gloria a Dios por medio de Cristo. Tus dones entonces son la reacción propia que el Espíritu desprende al ser consciente de ese perdón. Al ser consciente de esa salvación, al ser conscientes de estar formando parte de un don de gracia que no pudimos nosotros fabricar ni controlar. La reacción del que sirve por amor y nadie lo para es porque entiende la salvación. Y lo único que quiere es servir como un esclavo de Cristo hasta que Cristo venga. Tiene el foco de su vida en Cristo hasta que Cristo venga. Y no es otra cosa más que lo que Pablo le dice en la misma carta de Colosenses, una vez que les presenta esta tremenda base existencial, diciéndoles, ustedes existen por el vínculo que el Padre tiene con Cristo, no porque ustedes sean ustedes. Ustedes existen porque ustedes son la novia que el Padre le quiere dar al Hijo. Todo lo creado todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:15. Entonces en el capítulo 3 les dice, si han resucitado con Cristo, si han atravesado la primera resurrección, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él, ¿en dónde? En gloria. Esa es la gloria de Juan 17. Esa es la gloria que pinta Juan. Esa es la unión eterna. Ese es el casamiento de la novia. ¿Sabes? Falta poco tiempo. ¿Qué haces por el reino? ¿Qué haces? Esta tremenda expresión de Pablo a los colosenses nos aclara que, así como el Padre en la eternidad nos asoció al Hijo, escogiéndonos en Cristo para su gloria, también en Cristo nos creó para hacernos existir en carne, para concedernos la gracia, la posibilidad de que seamos redimidos para su gloria. Y en todo esto hay muchas más conexiones. Les voy a tirar una, pero no la voy a desarrollar. Cuando ahí Colosenses dice,
principados, potestades, todo lo visible y lo invisible, es porque la parte de la maldad que fue necesaria para que la novia sea contaminada y Cristo la redima, arranca en seres espirituales rebeldes. Sabemos la historia. Es por eso que en la cruz el Señor exhibe a quienes, a esos rebeldes, a principados y potestades, y los derrota. Entonces, la existencia de lo terrenal en función al plan es como un equilibrio, una batalla entre la autoridad absoluta de Dios como el ideador de este sistema y el enemigo que le procuró robar la gloria y el dominio. Pero es lo que Pablo dice a los Efesios. El Padre ha determinado reunir todas las cosas en Cristo. ¿Se dan cuenta? Satanás va a ser destruido de manera definitiva, ya fue derrotado en la cruz y definitivamente será echado al lago de fuego. Pero entonces todo cierra en Cristo, sí, ¿sabe? La existencia cierra en Cristo. Entonces te voy a decir algo. Si tu vida en la iglesia no es servir a Cristo a través de tus dones, hay algo que en tu vida está funcionando mal. En algún momento voy a hacer un desarrollo de conexión sobre el equilibrio de la maldad con la bondad, la teodicia. Vamos a conectarlo con familias en el Antiguo Pacto, la elección de Abraham, la de Moisés. Pero sabes, toda la Escritura es Cristo. Y ahora puedes entender por qué dice la palabra. Para que en todo sea Dios glorificado por Cristo es a través de que ministres a tus hermanos tus dones. Y entonces vos podés decir, pero bueno, yo ministro mis dones. ¿Y por qué esto da gloria a Dios? Porque Pedro te lo está diciendo, el que habla, hable ¿cómo? Hable conforme a las palabras que Dios da. Seguimos siendo instrumentos. Y el que ministra, no, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El ejercicio de los dones sigue siendo una manera en la que Dios nos usa como instrumentos para mostrar su mensaje y su carácter. Es por eso que el que predica no puede hablar lo que se le ocurre. Es por eso que el que sirve debe servir bajo el poder que Dios da, un poder de transformación de vida y un poder de piedad en la aplicación de lo que hace. Y ahí en el ejercicio de los dones, Pablo dice, el que reparte hágalo con liberalidad, porque la carne contaminada procura el egoísmo. El que hace misericordia hágalo con alegría, porque la tendencia natural del humano es tener tristeza por hacer el bien a otro. Queremos que nos hagan el bien a nosotros. El poder que Dios da es el poder de la transformación en Cristo, y es por eso que el Padre es glorificado a través del Hijo con el ejercicio de nuestros dones. ¿Y esto cómo funciona? Pablo, cuando escribe a los Efesios, y voy terminando, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Parece que fuese algo totalmente incomprensible lo que Pedro dice, pero tiene conexión directa con lo que Pablo dice. Pedro dice, tus dones están preparados, y también la administración de tus dones para edificar a los hermanos son un diseño de Dios. Decí lo que Él dice y está funcionando bien. Actúa bajo la influencia del Espíritu que te transformó y estás funcionando bien. Y Pablo te lo explica. El punto es que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ¿la función también es preparada de antemano? Sí. Y entonces, ¿qué nos queda? Andar en ellas. Es por esto que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra,
para que hagáis su voluntad. Es lo que Él quiso, su voluntad. Ahora, ¿cuál es? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. De vuelta, soy instrumento, no soy protagonista. Dios hace en mí lo que a Él le agrada. Pedro dice, ejerzan los dones, los que hablan, digan lo que Dios dijo. Los que hacen, actúen bajo el poder de la obra de Dios en ustedes. Todo está bien. Así debemos esperar al Señor, entendiendo que somos instrumentos, no protagonistas. Serví por amor a tu Señor dentro de este plan. Y si hay alguien en esta mañana que está fuera del reino, sepa que el Señor lo llama en esta mañana al arrepentimiento, que solo podrá ser parte de esa gloria y de ese casamiento eterno el que se arrepiente de sus pecados y se abraza al perdón que Cristo da, que cree de corazón en el poder salvador de su obra en la cruz. Si alguien en esta mañana no es del Señor, pida perdón, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Y si tú eres de Él, solo mira tu vida con un objetivo: da gloria a Dios a través de tu vínculo en Cristo. Ejerce tus dones piadosamente para su gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es bendita, maravillosa, y nos va mostrando la profundidad del tema de los dones. Señor, clamamos para que tu iglesia siga siempre sana, funcionando según dones, para tu gloria. Señor, si hay vidas en esta mañana que tienen un foco distinto en sus vidas, que no sea darte gloria, amontonar dinero, tener propiedades, el estatus, sus títulos, sus logros, Señor, que por tu palabra los lleves a enfocarse en la gloria del Padre, que es el motivo de nuestra existencia terrenal. Señor, tu palabra nos dice que el fin de todas las cosas se acerca, pero también nos dice de qué manera esperar ese fin. Y tu palabra nos enseña que debemos esperar ese fin, siendo instrumentos tuyos, instrumentos que muestran el carácter de Cristo a través de los dones. Ayúdanos para que tu iglesia sea edificada en el ejercicio mutuo de los dones de los unos para con los otros. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.